resurrección. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, no todos los cristianos vamos a sentarnos en tronos, que quede claro. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Queremos aprovechar también en este momento a anunciarles que ya el próximo martes es la última conferencia de este año. De ahí solamente vamos a estar aquí los domingos. El próximo martes es el último estudio y reanudamos hasta el primer martes del mes de enero del año 2005, si el Señor lo permite. Abran su Biblia en Daniel capítulo 7 y mantengan una marca ahí en Daniel, porque vamos a estar checando los dos capítulos, ya que la escena descrita que acabamos de leer en Apocalipsis 20 del 4 al 6 está íntimamente relacionada con el capítulo 7 particularmente del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Y todo el capítulo de Daniel 7 nos presenta un paralelismo con el pasaje de Apocalipsis 19 del 11 hasta el capítulo 20, versículo 6. Ya vimos que en Apocalipsis 19, del 11 en adelante, se describe la venida de Cristo con los juicios cataclísmicos sobre sus enemigos. Y en Daniel 7 vemos un paralelo instructivo de estos acontecimientos. En Apocalipsis encontramos a un cuerno, ¿verdad?, a la bestia, que en el capítulo 7 de Daniel aparece como un cuerno pequeño. En Apocalipsis 20 encontramos tronos y seres humanos sentándose para juzgar con la autoridad y la prerrogativa otorgada por Dios. Y en Daniel 7 encontramos exactamente ¿qué? 700 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, porque Daniel fue escrito aproximadamente en el año 650 o 700 antes de Cristo, y Daniel escribe en el año 90 después de Cristo. Vemos que Daniel y Juan, los dos, tuvieron visiones semejantes, paralelas, pero desde distintos ángulos. Así como cuando llegamos a Marco, Mateo, Lucas y Juan y describen al endemoniado gadareno, y los cuatro o los tres describen el mismo hecho, pero con diferentes perspectivas, los mismos milagros, pero con diferente ángulo, para que se pueda ver de todos lados la escena completa. Les dije yo que esto es comparado a cuando hay un choque de un automóvil. El automóvil choca y un reportero registra el choque desde atrás, lo que él ve desde atrás del carro. Otro reportero reporta desde el lado izquierdo, el flanco izquierdo, cómo ve el choque, que fue lo que se le sumió a la lámina del lado izquierdo. Otro reportero reporta el choque del frente y otro del flanco derecho. Pero uniendo a los cuatro, el registro de las cuatro crónicas, podemos tener una imagen total y una descripción completa de ese choque. Porque lo que uno describe, no lo describe más que desde su perspectiva y desde su ángulo de vista. Por eso hay 4 evangelios, porque los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen desde diferentes ángulos, con palabras diferentes, los milagros de Cristo, para que tengamos un cuadro mucho más amplio y más completo de la obra, el carácter y el ministerio del Hijo de Dios.
Pues así pasa también con la profecía. Hay partes de Ezequiel, hay partes de Daniel que describen de Isaías exactamente lo que está en Apocalipsis, como lo hemos visto, y tenemos que, para estudiar el libro de Apocalipsis, estar compaginándolo con Daniel, con Ezequiel, con Isaías, con Joel, que describe todo el Armagedón, Joel capítulo 3, y así tenemos el cuadro completo. Veamos en primer lugar aquí en Daniel 7, que la Biblia habla claramente de versículo 9 al versículo 10, el cuadro que acabamos de leer en Apocalipsis 20 del 4 al 6. Dice Daniel 7, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, que vimos en Apocalipsis 4, y vi tronos, y a los que se sentaron y tuvieron la facultad de juzgar. ¿Cómo sabemos que es paralelo? Porque los ángeles, ni los serafines, ni los querubines, ni los 4 seres vivientes, ni los 24 ancianos que están allá, se ha dado o se les ha entregado o otorgado la prerrogativa de juzgar el universo. La Biblia establece claramente que somos nosotros, los santos de Dios, los que formamos parte actualmente de su cuerpo, quienes en la otra vida vamos a sentarnos en tronos, y ya vimos que no todos, para juzgar, como lo vamos a ir viendo de una forma detallada, no solo a los ángeles, sino también a las 12 tribus de Israel, y además a los demás que van a ser juzgados, como son los demonios, los ángeles caídos y las personas que rechazaron el evangelio. La perspectiva de Daniel. Fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. De esta forma se describe la eternidad de Dios. Se usa la figura de un anciano para usar el paralelismo entre la eternidad o el eterno. En el hebreo es el Elión, el eterno Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto nos habla que Daniel, 700 años antes de Juan, vio una perspectiva del cielo, vio tronos. Él no escribe que alguien se sentaba. Juan dice, vi ya a los que se sentaron para juzgar. Daniel no vio eso. Daniel vio minutos o segundos antes de lo que vio Juan. 700 años después, sabemos que en la eternidad el tiempo no existe. Entonces, Daniel está escribiendo a un anciano, o sea, vi al eterno Dios, y se describe precisamente con la blancura de sus cabellos, etcétera, etcétera, y dice la Biblia que el trono tenía ruedas. Esto no se describe ni en Apocalipsis 4, ni en Apocalipsis 7, ni en Apocalipsis 15, ni en Apocalipsis 20, ni 21, ni 22. Esto nos habla que el trono de Dios es movible. El trono de Dios no está fijo. ¿Por qué? Porque donde está Dios está su trono. Y dice la Biblia que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el cimiento de su trono, o de donde Dios se sienta. Dice el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí Daniel el profeta está viendo la visión de Apocalipsis 20, 4 al 6 y 20 del 11 al 15, que vamos a entrar a lo mejor la semana que entra si nos da tiempo, en el último estudio del año, donde los libros fueron abiertos y era el juicio del gran trono blanco, donde Juan vio a todos los muertos parados, puestos de pie, grandes y pequeños delante de Dios. Este es el juicio de los no creyentes. Ojalá que no muchos de ustedes que me están escuchando y que se han dicho cristianos y que fueron a la iglesia y oyeron la palabra de Dios, en aquel día no oigan estas palabras, no te conozco.
Señor, pero es que, Señor, en tu nombre hablé lenguas, en tu nombre hice milagros, en tu nombre yo fui a la iglesia, que no te conozco, dice el Señor, porque nunca hiciste lo que te mandé. Nunca hiciste mi voluntad. Así que no sean solamente, dice la Biblia, oidores, sino hacedores de la palabra, para que no os engañéis a vosotros mismos. Ahora, vemos nosotros aquí también que de ambos, tanto el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis, se hablan de los dos como un reinado universal. Dice en Daniel 7, versículo 7, describiendo la cuarta bestia que vio Daniel, que simboliza ¿a quién? Al Imperio Romano. ¿Se acuerdan de la estatua de Nabucodonosor? La cabeza de oro representa Babilonia, el pecho y los brazos de bronce al ejército de los medos y los persas. Después vino Alejandro el Magno, que representa la plata o el vientre. Alejandro el Magno derrotó al rey Darío y conquistó a los medos persas y tomó parte como dominio mundial en todo casi el sur de Europa, casi todo el norte de África, y Alejandro el Magno llegó hasta la India y murió en Babilonia, en lo que es ahorita Irak. Y el sueño de Alejandro el Magno era Babilonia, la capital tanto de Asia como de Europa. Y es un paralelismo exacto entre Alejandro el Magno y el Anticristo. Porque el Anticristo también, como Alejandro el Magno, va a ser homosexual. La Biblia lo dice claramente en Daniel 11. Algún día lo vamos a estudiar. Entonces dice la Biblia en el versículo 7 que la cuarta bestia, espantosa y terrible, que es el paralelo de las piernas de la estatua de Nabucodonosor, Daniel 2, de hierro, que es el cuarto imperio que después de Grecia, Alejandro el Magno muere, y cuando Alejandro muere, ¿verdad?, de un pasón que se dio tremendo, él estaba intoxicado, se degeneró, fue una cosa horrible, como a los 33 años muere este supuesto gran conquistador. Sus cuatro generales, Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo, se quedan al frente y reparten todo lo que Alejandro el Magno conquistó en Grecia, Turquía, Siria y Egipto. Fueron las cuatro divisiones geográficas que los cuatro generales de Alejandro el Magno se repartieron a la muerte de él, porque él no tuvo sucesor. A su único hijo que tuvo con una pagana lo mataron antes de los 10 años de edad. Entonces, todo esto la Biblia lo dice, pero con lujo de detalles, y lo predice con cientos de años de anticipación, antes de que ni siquiera se levantara el reinado de Alejandro el Magno, y mucho menos el romano. Entonces el versículo 7 está hablando de la cuarta bestia o el cuarto reino que corresponde al imperio romano. Y dice Daniel que esta cuarta bestia o imperio era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. O sea, esta cuarta bestia, ya vimos que el Espíritu Santo usa las bestias. No está hablando de los borreguitos ni de las vacas, está hablando, una bestia es un leopardo, son los depredadores, un tigre, una hiena, un lobo, un león, eso es una bestia. Los demás son animales domésticos, la vaca, inofensivos, el perro, el caballo, etcétera, no son bestias. Bestias son los salvajes, los depredadores, y se comparan a las bestias con los imperios mundiales en la Biblia. Porque vemos que todos los hombres que estuvieron detrás de los imperios mundiales, como Carlomagno, los Césares romanos, Alejandro el Magno, Adolfo Hitler, eran verdaderamente bestias. José Stalin, Benito Mussolini, que lo único que querían, ¿verdad?, era una política expansionista y avanzar y conquistar y subyugar y dominar y matar y cortarle la cabeza a cualquiera que se opusiera a la expansión de su reinado o de su imperio. Entonces, el imperio romano es retratado con 10 cuernos, porque ahí mismo en Daniel 7, dice el profeta en el versículo 19 de Daniel 7, veamos que la Biblia se explica por sí misma,
porque la Biblia no es de interpretación privada. El Espíritu Santo la inspiró y Él es el único que nos puede interpretar los símbolos. Nadie puede, pues yo creo que la cuarta bestia, ¿verdad?, es el chupacabras. O yo creo que la cuarta bestia es el imperio nazi del Partido Nacionalista Alemán de Hitler. La Biblia nos explica claramente quién es cada una de las bestias. Dice el versículo 19 del capítulo 7 de Daniel: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, o sea, la que aparece con 10 cuernos, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Sabemos nosotros que este cuarto imperio de la historia, que fue el Imperio Romano, nunca ninguno anterior, ni el asirio, ni el egipcio, Babilonia, Medo-Persia, ni Grecia, que fueron los imperios anteriores, ninguno fue tan grande, tan cruel, tan despiadado, tan sangriento, y no es coincidencia que bajo este imperio Cristo haya nacido y haya sido crucificado. El Imperio Romano es el que estaba gobernando el mundo en el tiempo en que Cristo nació y resucitó. Y dice el versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Sabemos que este cuerno pequeño, que surge de los 10 cuernos de la cuarta bestia o del Imperio Romano, es el anticristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 3, ya lo estudiamos, la bestia persigue a los santos y los vence. Esto significa físicamente, o sea, el anticristo les va a cortar la cabeza a los cristianos que se encuentren vivos durante la gran tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Ya lo estudiamos la clase pasada, y vi a las almas de los decapitados. O sea, decapitado significa que les cortaron con un hacha la cabeza. No sé si se volverá a poner de moda la guillotina francesa de la Revolución Francesa o qué será, pero el anticristo le cortará la cabeza a los judíos y a los cristianos. Ahora vean en el versículo 22 y 27 de Daniel 7, porque no podemos estudiar ahorita el anticristo. Ya tenemos el estudio de Daniel grabado al que le interese. Todo Daniel lo tenemos en conferencias grabado con las explicaciones que estamos dando ahorita. El versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los ángeles. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Qué dice la Biblia, amados santos de Dios? Que la otra vida, no solamente vamos a estar aquí en el milenio, sino después de los 1000 años, van a haber galaxias y planetas y mundos. Ahora sí que la guerra de las galaxias se va a quedar cortito. Julio Verne ni se imaginó siquiera lo que la Biblia dice, pero todos los universos del futuro. Hasta ahorita Dios ha creado serafines, ángeles, querubines, demonios que existían antes que nosotros, los ángeles caídos, los seres humanos, y quién sabe las próximas millones de años luz que vengan adelante de nosotros y en la eternidad los seres que Dios va a crear. Pero la Biblia dice que nosotros, los cristianos, estamos siendo entrenados para gobernar el universo. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, no os canséis de hacer el bien.
Vuestro trabajo del Señor no es en vano, porque claramente que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo, o sea, va a haber quién sabe cuántos reinos debajo del cielo sean entregados a nosotros. ¿Qué nos dijo Cristo? El que venciere se sentará conmigo para tener dominio sobre las naciones. Y como lo vamos a ir leyendo poco a poco, Dios quiere que nosotros entendamos que es un campo de entrenamiento este planeta. Estamos apenas en la primaria en este planeta y estamos siendo entrenados para vivir y reinar y gobernar el universo con el Hijo de Dios. Así que no estamos solamente de paso por esta tierra y no estamos solamente en el polvo, vamos a acabar después de la muerte, sino que hay vida y Cristo por eso sacó la luz y la inmortalidad a través del Evangelio para traernos a nosotros la esperanza de volver a vivir con Él. Para eso resucitó, para que entendamos y sepamos que Él es Dios, que tiene poder sobre la vida y la muerte, y que después de esta vida nos está esperando la otra vida con recompensas. He aquí vengo pronto, acaba Apocalipsis, y mi recompensa para darle a cada quien según sus obras, mi galardón conmigo. Así que no desmayéis, santos de Dios, esforzaos, sed valientes, dice la palabra de Dios, porque los valientes arrebatan el reino de Dios. Y así como en esta vida hay muchas personas que, ya para qué, y siempre son mediocres, y nunca estudian, y nunca hablan de Cristo, y se conforman con todo, y llegan a los 50, y a los 60, y a los 70 años de edad, y nunca han cambiado, nunca fueron transformados, nunca ganaron almas, nunca fueron santos, nunca fueron puros, y así la muerte los sorprenderá. Y cuando mueras, se te acabaron las oportunidades por toda la eternidad. Y tenemos la eternidad ya enfrente de nosotros, esperándonos a todos, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hombre vano, dice la Biblia, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Vemos pues, regresamos a Apocalipsis, que Juan ve personas sentadas con autoridad. Un trono es un lugar de autoridad y de gobierno, ejerciendo facultades tanto gubernamentales como judiciales. Y observamos, ya dijimos, que no todos los creyentes ocuparán estos tronos, sino, dice Apocalipsis, los que recibieron la facultad de juzgar. Veamos, por ejemplo, en 1 Corintios 6, que ya el apóstol Pablo, a esta iglesia carnal, la iglesia más carnalota del Antiguo Testamento de los Corintios, eso sí, ¿verdad? Tenían todos los dones, pero era la iglesia más inmadura de todas las cartas que les fueron enviadas, los corintios. Y se peleaban en la iglesia y chismes y murmuraciones y ay me dijo, ay no me dijo, ay me hizo cara de fuchi y ya no te vuelvo a hablar. Y era así la forma en la que esta iglesia vivía. ¿Y qué hicieron los corintios? Entre hermanos comenzaron a demandarse ante las autoridades judiciales. Ustedes saben que si somos hermanos no podemos demandarnos entre nosotros. Mira, para que quede claro, si un hermano, por ejemplo, te debe dinero a ti y ya te debe 5,000 pesos y ya han pasado 2 años y no te ha pagado, tú lo que tienes que hacer es ir con el pastor de tu iglesia, inmediatamente. Hermano es hermano, ¿verdad? Y nosotros los pastores vamos con esa persona y arreglamos que te pague, y más le vale que te pague. Porque si no te paga, ¿sabes una cosa? Que no es cristiano, es cabrito. Porque los mandamientos de Dios se resumen en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El que dice en 1 Juan, que ama a Dios y está en deudas con su prójimo y no paga y se hace gandalla y se hace el chivatón, como dicen allá en Guadalajara, y se hace el tonto y tranza y vende cosas chuecas, etcétera, etcétera, y a sus propios hermanos y su familia engaña, ¿cómo puede el amor de Dios morar en él? Es un mentiroso, no es cristiano. Y tenemos que tener a esas personas fichadas y analizadas y monitoreadas, porque le hacen mucho daño. Y en todas las iglesias del mundo
hay cabritos. Y acuérdense que en las iglesias hay ovejas, cabritos y lobos, y cuazacuatas y cascabeles. Sí, no creas que todos, al que están alrededor, ¿verdad? La iglesia es una mezcla de la cizaña con el trigo. Y por eso necesitamos estar cerca de Dios para que nos proteja de esas cazacuatas, cascabeles, de esas boas, de esos pitones que andan por ahí buscando, ¿verdad?, a quién devorar, a quién inyectarle sus colmillos venenosos. Tenemos que estar cuidadosos con eso. Y nosotros tenemos la responsabilidad de velar por las almas y de pedirle a Dios que manifieste los corazones y que nos muestre para proteger a las demás ovejas. Pues los corintios comenzaron a demandarse. Ahora, para que quede claro, el hermano te debe, y ya pasaron 2 años, ¿verdad? Y vienes tú con el pastor, investigamos que no te ha pagado ni siquiera un abono, ahí sí lo puedes demandar. ¿Por qué? Porque no está dando muestras que es cristiano. Ahora, si alguien me choca mi carro, ahí te perdono en el nombre de Jesús, písanlo. ¿Sabes una cosa? Que para nada, eso no es ser manso, es ser menso. Si alguien te choca tu carro, ahora es un hermano, bueno, ningún problema, ¿verdad? Fírmame unos papeles, nada más para garantizar y que los pastores se pongan en medio para hacer que sepa que vas a pagar el choque de mi carro. Si no es cristiano la persona, tengo que ir a las autoridades judiciales y a los tribunales, porque si no hacemos irresponsables a las gentes. Y la gente ha confundido totalmente la mansedumbre y la misericordia de Dios, repito, con la mensedumbre. Dice en 1 Corintios 6, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, ¿cómo se atreven, dice Pablo, entre ustedes en la iglesia, estarse demandando cuando los trapos sucios se lavan en casa? La ropa sucia se lava en casa. Somos una familia, la iglesia. Y tenemos que tener la sabiduría de resolver nuestros problemas aquí adentro de nosotros. Y comenzar a saber quiénes son lobos, quiénes son cabritos, quiénes son infiltrados. Como yo les dije el otro día a un grupo de homosexuales de una iglesia ya que me invitaron a predicar, les dije, miren, ustedes los homosexuales son bienvenidos a la iglesia y los vamos a ayudar y los amamos, iguales a ustedes que les gustan las mujeres. Pero ¿saben una cosa? Aquí a la iglesia no vienen a sacarse chavos, ni ustedes a sacarse chavitas. Ni estarle echando el ojo a las chavitas, a los chavitos, porque Dios los va a poner en nuestro corazón y hay de ustedes, porque así se van de la iglesia. Vienes a la iglesia a ser sanado, pero no te pases de vivo, ni te pases de listo, porque aquí en la iglesia el Espíritu Santo vela por las almas. Entonces, ¿quieres realmente ser restaurado y sanado? No te vengas aquí a la iglesia a ver a quién muerdes como lobo y a qué cabrito te sacas. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No saben que los santos han de juzgar? Y la palabra es cosmos, que se usó para mundo en el griego, el mundo. Y si el mundo ha de ser, o si el cosmos ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, si no estamos siendo entrenados para juzgar pequeños problemas entre nosotros, entre humanos, ¿cómo quieres que Dios te ponga sobre un trono el día que tú mueras? No tuviste la sabiduría para arreglar tu matrimonio, no tuviste la sabiduría para arreglar tu negocio, para arreglar la vida de tus hijos, para solucionar esos problemas, para saber qué hacías. ¿Cómo esperas, cómo osas, cómo te atreves a creer que cuando mueras Dios te vaya a sentar en un trono? Cuando en lo poco fuiste infiel, en lo mucho también lo serás. El punto es que Dios, aquellos que son fieles en lo poco, les confiará mucho más grandes riquezas. Aquellos que son fieles en lo poco, Dios los pondrá sobre mucho y les confiará aún más riquezas y más reinos. Si no sabes administrar un taller con 5 empleados, ¿cómo vas a administrar una fábrica? Dice en Jeremías, si con los de pie te cansaste, ¿cómo quieres correr contra un caballo? ¿Se dan cuenta? Como Dios nos va probando y va viendo cómo va nuestro paso y sobre qué las oportunidades que Él nos va otorgando van medidas conforme a lo fiel que estemos siendo. Si no eres fiel con tus diezmos, ¿cómo quieres que te dé una fábrica más grande? ¿Cómo quieres que te mande a hacer más negocios cuando me vas a robar? Dice el Señor. Si eres infiel en lo poco, yo te estoy viendo, dice Cristo. ¿Cómo quieres que te confíe más riquezas?
¿Cómo quieres tener un mejor carro, una mejor casa, cuando eres infiel con lo que te estoy dando? Me estás robando y me contestas, ¿en qué te hemos robado? Como dice Malaquías capítulo 2, ¿en qué? Con diezmos y ofrendas. Me has robado con tu tiempo, tienes 18 horas diarias. ¿Cuántas horas me has dado diarias? Dice el Señor. ¿Cuántas horas diarias? Horas. ¿Cuántas horas diario? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Cuánto tiempo pasas en la Biblia diario? ¿Quieres ser predicador? ¿Quieres ser profeta? ¿Quieres tener visiones? ¿Quieres tener sueños? Y no vives en la palabra. Como quieres que Dios te dé visiones y sueños cuando te quieres brincar y buscar un atajo para la santidad. Y para la santidad no hay atajos, se tiene que luchar y sacrificar para servir a Dios. Vemos que Juan también ve a millones de creyentes que fueron mártires de la gran tribulación, dice Apocalipsis 20, y vi las almas de los decapitados, Apocalipsis 24. Esta palabra es pelequizo, con P de papá en el griego, pelequizo, que se tradujo decapitados, que significa cabeza cortada con hacha. Así significa, o sea, la cabeza cortada, o sea que todas las que el anticristo va a perseguir, les va a cortar la cabeza. Así es como los va a matar, no por fusilamiento, no los va a ahogar, no los va, que todas estas almas en el cielo aparecen como los mártires o todos aquellos que fueron fieles hasta la muerte. Dice Apocalipsis 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué se nos manda? Que seamos fieles. ¿Qué significa esto? Que seamos dignos de la confianza de Dios hasta el día en que estemos agonizando en nuestra cama. Hasta el último suspiro de nuestra vida, hasta el último aliento que salga de nuestros pulmones y de nuestra nariz, hasta ese momento que podamos esperar los ángeles que van a venir por nosotros a lo de la muerte, y que en ese momento los ángeles ya vengan sonriéndonos y que estemos contentos de ver esa luz que salimos de nuestro cuerpo y que nos dice, ven siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Fieles hasta la muerte. En Apocalipsis 7, versículo 13, en adelante, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, no hay la menor duda que miles de cristianos atravesarán la gran tribulación y serán muertos la mayoría con la cabeza cortada. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En aquel momento nunca volveremos a llorar, jamás. Nunca volveremos para nada, ni quejas, ni lloriqueos. Nunca volveremos a experimentar dolor, ni enfermedad, ni tristeza. Todo el panorama que nos está esperando no es comparable con las aflicciones que atravesamos en esta corta vida que vivimos. ¿Cuál es la vida del hombre? Dice la Biblia, a los más 70 años. Un poco robustos, los que no toman Coca-Cola ni Sabritas, 80, 85 hasta 90 años de edad.
Y todos los demás, ¿verdad? Con sus carnitas y sus tacos al pastor y su atole y sus tamales oaxaqueños, ni al tostón van a llegar. En Apocalipsis 13, versículo 15, Apocalipsis 13, 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí vemos claramente que el anticristo, al que se niegue a ser marcado, sellado con el chip, que seguramente en la época de la PC y la electrónica y la cibernética que vivimos, estamos seguros que van a ser chips. Ninguno que no tenga ese chip así al banco y quiero sacar dinero. A ver, meta aquí su mano debajo de esta lámpara de rayos láser y en 5 segundos el chip que tienes aquí le va a decir al cajero tu saldo, quién eres, tu color de piel, tu color de ojos, tu dirección, cuánto dinero tienes, cuánto has sacado, el tipo de tu sangre. Todo va a ser controlado cibernéticamente por el anticristo. ¿Cómo podría ser esto posible, damas y caballeros, si no se hubieran inventado las computadoras? ¿Cómo supo Juan hace 2000 años que vendrían los tiempos cuando a la gente se le podría controlar con una marca, si no fuera por el invento de las computadoras y de los chips? La Biblia es más moderna que el Universal de mañana en la mañana, que el periódico de mañana en la mañana. Entonces vemos claramente, ahora vemos Apocalipsis 14, versículo 9 al 13. Todo el libro de Apocalipsis está lleno de los mártires y de los muertos en Cristo. Dice Apocalipsis 14, del 9 al 13, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿En qué camino te encuentras tú, oh alma que me está escuchando? Ustedes que nos ven por la televisión también. ¿Tú crees que la vida no es todo? Ahorita te ríes, y tus discos, y tus mujeres, y tus amantes, y tus tranzas, y el que no tranza no avanza, y crees que esa es tu filosofía, y que puedes pisotear, y puedes robar, y puedes defraudar. Hay un futuro esperando tu alma. Y ahorita todos los que están siendo marcados, porque si no tienes la marca del Espíritu Santo y el sello de Dios en tu vida, eres un candidato a que cuando venga el rapto, tú seas marcado con el sello del anticristo, porque si en esta noche que oyes su voz no te arrepientes y endureces tu corazón, ¿cómo quieres ser fiel hasta la muerte? Pero ¿qué perspectiva nos muestra el Apocalipsis? Aquellos que sufrieron en esta vida y que dijeron, pues prefiero morirme de hambre con mi familia, pero no voy a aceptar la marca del anticristo. Cuando muramos seremos consolados, no habrá lágrimas, pastoreados por Jesús. Y los otros que dijeron, no, yo quiero en esta vida disfrutarla, cuando mueran su tormento no cesará de día ni de noche. La Biblia dice, aquí os pongo la bendición y la maldición. Escoge pues tú. Si Dios es Dios, síguelo y conságrale y entrégale tu vida para siempre. Y si no estás convencido que Él es Dios, entonces sigue con tus dioses, con tus ídolos, sigue a Baal y sirve a Baal. El amo de la carne, el amo de las pasiones, el amo del egoísmo, el amo de la soberbia, el amo de aquellas personas que han rechazado la vida de Jesús. Y dice Apocalipsis 20, y vivieron, versículo 4, los que no recibieron la marca del anticristo, con Cristo 1000 años. Este estudio
de el milenio lo vamos a ver con mucha calma. Creo que ya a partir del próximo martes, desgraciadamente lo vamos a interrumpir por vacaciones, pero va a ser un estudio tal vez como de 2 o 3 conferencias, porque quiero profundizar mucho acerca del milenio y describirles a ustedes todo el panorama que la Biblia nos describe en Isaías 11, en Isaías 65, Isaías 66, Zacarías 14, Joel, Apocalipsis 21, 22, todo lo que la Biblia dice después de la vida que vamos a tener en la otra vida, para que no vayas a consultar a que te lean la mano, ni a la bola de cristal, ni le escribas a Walter Mercado, tu padrino, ni andes por ahí buscando que el café turco, que las sesiones espiritistas, que el gurú, que etcétera, que el Dalai Lama. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos la resurrección y la vida delante de nuestra vida, y tenemos sus palabras fieles y verdaderas en la Biblia para confiar y creer que Él es verdaderamente el Dios por cuya fuerza y poder existimos, vivimos y nos movemos. Esto se refiere, dice en el versículo 5 de Apocalipsis 20, pero los otros muertos, o sea, los otros muertos son aquellos que van a resucitar hasta que pasen los 1000 años. Y aquí claramente la Biblia nos habla de 2 resurrecciones. La primera resurrección está dividida en 3, lo vamos a ver ahorita. La primera resurrección y la segunda resurrección va a tener lugar después de que pasen 1000 años. Todos los muertos que no resucitaron en la segunda venida de Cristo se van a quedar en el infierno, y hasta que pasen los 1000 años van a ser sacados del infierno para ser presentados, Apocalipsis 20 del 11 al 15, en el juicio del gran trono blanco, y de ahí Dios, con los ángeles, querubines, serafines y nosotros, como el gran jurado, va a demostrar Dios que ninguna alma que sea lanzada ya no al infierno. El infierno va a ser cambiado al lago de fuego, que se le llama la muerte segunda. ¿Por qué se le llama la muerte segunda? Porque todos nosotros nacimos una vez físicamente. Nacimos una vez físicamente. Pero los cristianos nacimos de nuevo espiritualmente. O sea que el cristiano es la persona que ha nacido 2 veces física y espiritualmente. La persona que no es cristiana nació una sola vez y va a morir 2 veces. Va a morir físicamente y después va a morir eternamente separado de la eterna presencia de Dios en el lago de fuego. Por eso se le llama la muerte segunda, porque va a morir 2 veces. Nosotros nacimos 2 veces y vamos a morir una sola vez, la muerte física. Y después de la muerte física, reinaremos y viviremos eternamente con Dios. Ahora bien, cuando Juan dice, esta es la primera resurrección, la frase que se usa en el griego es protos anástasis. Protos anástasis. Y la palabra anástasis significa ser levantado. Ser levantado. O sea, ¿qué es la resurrección? Es un cuerpo inerte, muerto, carente de vida, ser levantado otra vez y volver a vivir. Ahora, nosotros al morir nos meten a un cajón o lo incineran, no importa que incineres a tu difunto o lo que le vaya a pasar, de todas maneras los gusanos, ya sea incinerado o no incinerado, nos acaban totalmente, queda la pura calaca. Y cuando la Biblia dice que va a haber una resurrección de los muertos, está hablando que Dios tiene el poder para que esa persona desintegrada volver otra vez con el poder de Dios con el que levantó a Jesucristo, de volver a levantarlo, pero cuando se levante Pancho Jiménez, cuando se levante Lupita Díaz, cuando se levante fulano de tal, se va a levantar de la tumba, pero el cuerpo que nosotros tengamos al levantarnos no va a ser igual al que tenemos ahorita.
con carne y con sangre. Va a ser cuerpo, como dice en Filipenses 3, 20 y 21, semejante al cuerpo de la gloria con la cual Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, su cuerpo no tenía sangre. Y ahorita la vida de nuestro cuerpo está en la sangre. Levítico 17, 11. Pero cuando resucitemos no va a tener sangre, o sea, no va a haber necesidad de que haya un torrente sanguíneo que alimente y viaje desde la cabeza hasta los pies, llevando a cada órgano, al páncreas, al hígado, los minerales, las sales, las vitaminas que necesitamos y que es lo que le da la vida al cuerpo humano, la sangre. Entonces nuestro cuerpo va a ser energetizado por la fuerza y el poder de Dios. Pero sorpréndanse, aun cuando no tengamos sangre, vamos a comer. Y aun cuando no tengamos sangre, vamos a beber. Jesús les dijo a los discípulos en la última cena, este vino no lo volveré a beber hasta que venga de nuevo por ustedes. O sea que en la otra vida vamos a beber y vamos a comer. Y Cristo lo demostró cuando resucitó de los muertos. Se apareció en Emaús, en la orilla del mar, a los discípulos, Lucas 24, y les dijo, ¿no tienen algo de comer? Y comió un pez y comió miel. El Señor con un cuerpo resucitado. Este cuerpo resucitado va a poder atravesar también las paredes. La composición molecular y atómica de nuestro cuerpo será diferente a la que tenemos ahorita. Vamos a poder viajar de galaxia a galaxia, de la Andrómeda para acá, de todos los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios vaya a volver a crear, etcétera, etcétera. Va a ser un cuerpo maravilloso y además no vamos jamás a recordar. Imagínense en el cielo, ay, mi abuelita no está conmigo. Pues, ¿cómo puedes disfrutar el cielo? Mi Fido, mi perro, tampoco lo veo. O mi esposita, ¿verdad? O mis hermanos. Digo, allá en el milenio sí va a haber reproducción. Y va a haber niños, y va a haber... Así que los que no se casen no pierdan la esperanza. De veras, en el milenio no sabes. No, hombre, no te la vas a acabar. De veras, esto es absolutamente real. Lo vamos a ver en Isaías 65, ahí está todo. Y no darán luz a maldición, y nadie les robará, y morará el lobo con el cordero, etcétera, etcétera. Pero en la otra vida no vamos a experimentar todo el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el cansancio, el desfallecimiento, el temor, la ansiedad, la paranoia, la persecución, todas las cosas que nos atormentaron en esta vida y que estaban obrando para nuestra madurez, no las experimentaremos jamás. Pero después del milenio, ¿qué cosa? Bueno, esperemos a llegar a Apocalipsis 21 y 22. Y ahí vamos a ver la eternidad, donde ya vamos a tener otra vida. En el milenio nos va a poder recordar y no vamos a sufrir de que mi abuelita no está conmigo, mi tío no está conmigo, porque si no, no podríamos disfrutar. Dice en Isaías que las primeras cosas no vendrán a la memoria. ¿Saben algo? Quiero acabar con este pensamiento. Rápidamente, vayamos al Salmo 139. Es precioso. Es bien profundo, pero muchos lo van a entender. Salmo 139. Ya no nos da tiempo de seguir más, pero este pensamiento es hermoso. Dice el Salmo 139, está describiendo David la formación del cuerpo humano. Y esto es impactante. Ustedes saben que los médicos, la ciencia, los genetistas, no pueden determinar cuándo comienza la vida. Este es el dilema del aborto. Unos dicen que al mes de nacido no se puede abortar porque es después del mes que ya es un ser, otros que a los 4 meses, que a los 5 meses, y como ningún al ser humano. ¿Y qué es lo que le da la vida al ser humano? El espíritu. Dice en Santiago 2 que el espíritu sin el cuerpo está muerto. Entonces, ¿en qué momento Dios, cuando estamos siendo formados, cuando viene la fertilización del esperma de mi padre, se junta con el óvulo de mi madre, se juntan las 23 cromosomas de uno con las 23 cromosomas del otro para formar un cigote de 46 cromosomas, y después viene el feto y el bebé y ya nacemos? ¿En qué momento podemos nosotros, los cristianos, decirle a los médicos que el aborto es prohibitivo? Porque desde el momento
de la fertilización comienza la vida. En el momento en que el esperma de mi padre se une al óvulo de mi madre, en ese momento en el que los dos se unen para formar otra nueva célula de 46 cromosomas, en ese momento la Biblia hace 3000 años, señores médicos, genetistas y científicos, porque hace 3000 años fue escrito el libro de los Salmos. El rey David escucha lo que dice. El Salmo 139, versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo sabía David? ¿Quién se puede acordar? Ya dejemos el embrión, hombre. ¿Quién se puede acordar cuando tú tenías 1 año de nacido? O 6 meses de nacido. ¿Te acuerdas cuando decías gugu, tata, mamá? Para nada. Si retrocedemos en nuestros pensamientos llegaríamos a, pues me acuerdo, creo que mi pensamiento más lejos que puedo llegar cuando tenía 2, 3 años de nacido, ¿verdad? A los 4 años de nacido. Pero aquí David está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo que en el momento de la fertilización, ¿cómo pudo David ver a Dios en estado embrionario? Porque es en el momento, nos quiere decir la Biblia, que comienza la vida. Si en estado embrionario David pudo ver a Dios, significa lo siguiente, síganme con cuidado, significa que desde el estado embrionario Dios impactó lo más profundo del ser nuestro que comenzaba a formarse, y como dice Salomón en Eclesiastés 4, puso Dios la eternidad dentro de nuestro ser. Y por eso cuando nacemos y crecemos, se inventaron las religiones, el hombre es incorregiblemente religioso, algo nos dice que tiene que haber un Dios, y si no conozco al Dios me lo invento, o me formo de palo un santo, o me formo del palo o de cemento un Dios, o adoro las pirámides de Teotihuacán, o adoro al sol o la luna, pero el hombre tiene que adorar algo, los conejos no, ni los changos que se parecen a tu maestro en la universidad, que te dicen que venimos de los changos, ni los canguros, ni los leones, ni ningún animal. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y fue en el estado embrionario cuando Él puso su espíritu en nuestra vida. De acuerdo a la Biblia, la vida humana comienza en el embrión, en la fertilización del óvulo de la mujer. Por eso abortar es grave, es un asesinato, porque se atenta contra algo que Dios ya creó. Oremos. Padre, estamos maravillados y te alabamos en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día en aquellos que han visto tu luz. Porque tú que hiciste que resplandeciese de las tinieblas la luz, eres el que resplandeciste en nuestro corazón para la iluminación del conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque nos has dejado escrito cómo va a terminar el mundo, para que sepamos y tomemos las medidas precautorias conducentes y seamos santos en toda nuestra manera de vivir,
sabiendo que todas estas cosas han de suceder y que ya tenemos los años o los meses contados en este planeta y que el mundo va a estallar, como tu palabra lo dice, en una tercera guerra mundial en el Medio Oriente. ¿Cómo no debéis vivir vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para el día del Señor. Los cielos y la tierra pasarán con gran estruendo, y la tierra y los elementos que en ella hay serán quemados. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos y nueva tierra, donde more la justicia y la paz eterna. Porque toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Oh Padre, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por haber sacado de la muerte la vida. Gracias por haber hecho reverdecer y florecer la vara de Aarón, símbolo de la resurrección de Cristo, que de lo que no tiene vida, tú sacas absolutamente el poder creador que solo te pertenece a ti. Gracias, Padre, porque nos esperan posiciones de autoridad y de gobierno judicial en los siglos venideros. Y gracias porque nos das a nosotros escoger en qué posición queremos estar en la otra vida. Así como en esta vida hemos escogido qué clase de vida queremos vivir, está determinando nuestras decisiones en esta vida la posición que tendremos en la otra vida de gobernar el universo junto con tu Hijo Jesucristo. Oh, qué privilegio. Esto va más allá de nuestra imaginación y entendimiento, y te adoramos por eso, Señor. Por haberte fijado en nosotros, viles criaturas, donde tu gracia y tu Espíritu trabajando en la plataforma de nuestras debilidades, estás cada día diciéndonos que aun cuando nuestro cuerpo todos los días se desgasta y decae y se envejece, no obstante, el Espíritu cada día se renueva, porque el Espíritu es donde hay libertad. Y en nuestra vida ha habido libertad desde el momento que te conocimos. En esta noche tal vez haya personas, y muchos de ustedes que nos ven a través de la televisión, que quieran aceptar a Cristo por primera vez en su vida. Dios te ha hablado a través de la Biblia. Dios te ha hablado usando a su Espíritu Santo para convencerte de pecado, que tu vida no puede seguir siendo la misma, que está en tu voluntad la decisión de decirle a Cristo: Señor, perdóname, entra a mi vida, ya no quiero ser igual. Dios no puede forzar a nadie, porque nos dio un libre albedrío para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú quieres invitar a Cristo en este momento en tu vida, ahí desde donde estás, dile estas palabras: mi Dios y mi Señor, en esta noche he oído y comprendido que me amas y que lo manifestaste en la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario. He comprendido que he pecado contra ti, que soy pecador, que soy pecadora, y que no tengo el poder de cambiar mi vida. Gracias por las buenas noticias que me das esta noche, que tú puedes cambiarme con tu poder, y por esta razón vengo a tu cruz, para que me laves con la sangre de tu Hijo Jesucristo de todas mis maldades, de todos mis pecados, y cambies mi corazón. Ya no quiero ser igual. Decido creer en ti, Jesús, como el Rey, Salvador y Señor de mi vida. Te pido que entres a mi corazón, que me perdones y me des la vida eterna, porque el resto de mis días los quiero vivir sirviéndote y conociéndote y preparándome para reinar en el mundo futuro para la gloria tuya, Señor Jesús. Amén.